Sí, sí, sí. Esto es bien importante que haya más de dos acompañantes en un caso. Porque aparte de que se quita o nos sacamos de encima esta relación de uno a uno, que también se puede convertir en una relación imaginaria, que digamos se queda ahí y no tiene como mayores consecuencias, que haya más de dos acompañantes y una figura de coordinador favorece que el paciente pueda, como a través de las diferentes personas que encarnan esa figura de acompañante terapéutico, pueda como expandir su campo simbólico, digamos, de alguna manera, su horizonte, y eso en la medida de lo posible pueda favorecer este restablecimiento del lazo social con el otro. Entonces eso también es bien importante. Y eso no podría pasar, por ejemplo, o sea, no podría ser también una navaja de dos filos, o sea, como el tener tanta gente trabajando en un solo caso. Porque bueno, yo me imagino, o sea, como que en un ideal teórico sonaría como esta cuestión de, pues hay varias miradas que cada quien aporta como algo diferente, pero yo me pregunto como si a veces no es demasiado heterogéneo, o si a veces, porque bueno, también sabemos que lo imaginario, si bien se puede dar como cara a cara, ¿no? También se puede dar con distintas personas o todo esto, o sea, ¿cómo hace el acompañamiento terapéutico para también delimitar la función del acompañante terapéutico? O sea, y que todos entiendan lo mismo y que todos vayan como bajo esa estructura. Claro. Porque veía en el artículo que se procede de dos formas. Una es yo teniendo como un cierto saber previo sobre la situación y ir fijando como los objetivos. Otra es que, digamos, menos directiva, que es pues como el enfoque psicoanalítico. O sea, va saliendo las cosas y uno va tomando decisiones conforme a lo que va saliendo. Pero ¿cómo le hacemos para que todo el mundo entienda como lo mismo o vayamos como en una dirección o todo eso? Claro, sí, mira, en primera instancia para eso son las reuniones y la figura del coordinador. Digamos, el coordinador es lo más estable, lo más consistente que está en un acompañamiento terapéutico. Entonces, eso es el primer punto, ¿no? El coordinador y las reuniones de manera pues regular. Para que, digamos, no se disperse o no se pierda el objetivo del acompañamiento terapéutico, que eso es como primordial. Y lo segundo que te puedo decir es que depende del caso. Depende del caso, es como se van a tomar en cuenta el número de acompañantes terapéuticos que tengan que ir en ese caso. Porque hay casos donde sí es como muy cansado, o bueno, más que cansado, son muchas horas, ¿no? Hay acompañamientos de 12 horas, de 8 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, es como sería muy, muy pesado que solamente 2 o 3 personas cubrieran un acompañamiento terapéutico pues tanto tiempo, ¿no? Bueno, estamos hablando de Argentina, ¿no? Es como mi referencia, ¿no? Para hablar del número de acompañantes. Hay casos en donde pues los acompañantes, el número de horas pues, es más reducido, ¿no? Pueden ser 3 horas, 2 días a la semana, y ahí justamente pues con 2 acompañantes pues está más que bien, ¿no? Y el coordinador. Entonces, el número de acompañantes va a depender de la gravedad del caso. O sea, claro, que sobre todo son como cuestiones como más casos de psicosis o cuestiones como más a nivel de crisis, ¿no? Como más sí, que no pueden estar solos. Exactamente, sí. O casos también donde hay acompañamientos nocturnos, digamos, de alguna manera, que empiezan a las 9 de la noche y terminan hasta las 9 de la mañana del otro día. Entonces, justamente es ahí donde se requiere como más número de personas para sobrellevar esta situación, porque sí sería muy desgastante para 2 acompañantes. Claro, es que yo estaba tomando en cuenta, sí, pero tienes razón, o sea, el número de horas, del número de horas depende el número de acompañantes, porque yo estaba pensando como una situación clínica, ¿no? O sea, atiendes a un paciente 1 hora. No, claro, no, o sea, sí, es cierto, o sea. Sí, allá más que nada es por la cantidad de horas por las que se emplea el acompañamiento terapéutico, que sí, o sea, en mi experiencia que tuve, lo que te puedo decir es que había casos de mínimo 2 horas, pero la mayoría de casos eran 4, 5 horas, 12 horas, o sea, es demasiado. Y luego, un punto, digamos, que a favor que fueran varios acompañantes, es que también a veces hay como mucha movilidad de los acompañantes terapéuticos, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo era estudiante extranjero allá, o bueno, en general, ¿no?
Luego muchos acompañantes se les dificulta por cualquier situación sostener la figura de acompañante terapéutico, ¿no? Claro. Entonces, digamos que el que haya como más acompañantes, digamos, posibilita que el tratamiento se sostenga, ¿no? O sea, también lo sostienen a él, Ajá. acompañante. Ándale. Okay. Entonces, digamos que eso es como la importancia. Y lo que viene a compaginar todo, o sea, como te lo digo, es la cuestión del coordinador, porque el coordinador es el que pone al tanto sobre lo que se está llevando entre los acompañantes, lo que está pasando con el paciente y lo que está pasando, pues, digamos, con su familia y con los profesionales que lo están tratando. Y hace ratito, o sea, me parece que en el acompañamiento terapéutico pueden ser las dos vías. Cuando empezamos un caso, puede ser que empecemos sabiendo un poco de la historia, bueno, un montón, porque luego la familia cuenta así un montón de cosas del paciente, que se porta mal, que no come, que no hace caso, que casi no abre ni la cortina para que le pegue un rayito de sol. O sea, te hablan como cuestiones así como bien pesadas, ¿no? Del paciente, ¿no? Digamos que podemos iniciar con ese saber, pero finalmente yo creo que lo que trabajamos es el encuentro con ese paciente, ¿no? Lo que el paciente nos puede mostrar de él, lo que el paciente nos dice con su conducta, con su palabra, y me parece que es finalmente con lo que trabajamos, porque en muchos casos ese saber que nos dicen del paciente difiere mucho de la realidad que está atravesando el paciente. Porque también supongo que está como muy burocratizado todo. O sea, sobre todo, yo siempre hago como me quejo de esto, ¿no? De las instituciones aquí en México, que todo pasa por una burocracia inmensa, innecesaria, papeleos, o sea, a veces te pasan un paciente y entonces ya te pasan como un reporte, una hojita de reporte donde te dicen, y literal me ha tocado verlo, o sea, el paciente está loco. Entonces, o sea, ese es el saber que tú me estás pasando, o sea, entonces como que proceder desde ahí me parece muy infructífero, claro. Además muy intrusivo, porque dices, pues quién decide lo que está, o sea, pues está loco para ti, o sea, claro. Y creo que también hacía como esa pregunta de cómo le haces para que esta cuestión teórica también se pueda llevar a cabo. También lo decía un poco por esta situación de las instituciones, o sea, hay una participación muy fuerte de ellas y pues que a veces pueden perder el trabajo. Ya lo decía también este autor, o sea, sí. Uno tiene esta idea del acompañamiento terapéutico, pero cuando llegas a las instituciones pues es otra cosa totalmente distinta, o sea, te dicen, ese paciente se intentó suicidar, haz que no se suicide. Claro, sí. Y lo platicaba en otro podcast con Joseph, decía que pues a veces los alumnos en formación también llegan con esas preguntas así como, y profe, ¿cómo le hago para que no se suicide? Y profe, ¿cómo le hago? Pero es que la pregunta a lo mejor tendría que ir como por otro lado, o sea, no preguntar por cómo quitar el síntoma, sino preguntar qué sentido tiene el síntoma, o sea, qué surge ahí, y a lo mejor ya intentando posicionarme un poco en esto del acompañamiento terapéutico, pensar de qué manera se puede hacer esta compañía que no sea intrusiva, que no le diga al paciente no te suicides, porque pues sabemos que eso no funciona. O sea, eso se lo dice su mamá, se lo dicen sus amigos, se lo dicen, o sea, y no va con nosotros por una amistad. Y el paciente nos va a echar por la ventana si llegamos con ese mismo discurso. Y sí, o sea, yo siempre le digo a mis alumnos, es que los pacientes se burlan. Sí, claro, o sea, sí, son inteligentes, o sea, no se dejan fácil, ¿no? Sí, pues justamente me parece que aquí entra la formación teórica, bueno, la fundamentación teórica del psicoanálisis en el acompañamiento terapéutico, que en primera instancia consiste en no cosificar al paciente, no darle el lugar que todo el mundo le da en su familia, bueno, o sea, en el sentido de que está mal, está enfermo, no hace caso, porque me parece que si actuamos desde esa manera, estamos haciendo una clínica que no es de lo singular, una clínica que no tiene como fundamento en el psicoanálisis, y estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces justamente ahí entra, ¿no? La clínica de lo singular, el caso por caso, y darle palabra a ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, lo que te puedo mencionar que viene
a encuadrar la formación de acompañante terapéutico es justamente en la Fundación Ágora. Parece que estoy haciendo comerciales, pero bueno, es un encuentro muy fortuito que tuve, muy glorioso que tuve allí. Qué padre. Qué padre, sí, la verdad, porque yo, o sea, jamás lo había esperado, bueno, era inesperado para mí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay una formación que consiste en 4 módulos, ¿no? Porque el acompañante terapéutico se tiene que formar a nivel clínico, o sea, con la práctica clínica, con la formación teórica y con el trabajo personal, ¿no? O sea, me parece que esto es una similitud con el psicoanálisis. Entonces, el primer módulo de formación es un poco responder a la pregunta ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Porque si estamos hablando que es una clínica de lo singular, una clínica que da lugar al deseo, una clínica que no cosifica al paciente, pues me parece que sería como muy contradictorio decir el acompañamiento terapéutico es esto y esto, ¿no? Como decir una definición concreta, ¿no? Como, y universal también. Y universal, aplicable para todos, ¿no? Sí. Entonces me parece que estaríamos muy mal si lo pensamos desde ahí. El acompañamiento terapéutico se piensa desde el caso por caso y lo que se acompaña con ese sufrimiento del paciente, con esa locura, ¿no?